De acuerdo, hay toda clase de enfermedades fascinantes ahí fuera, muchas son bastante exóticas. Tienes el síndrome del hombre elefante, está la progeria, mueres de viejo a los 10 años, y caníbales que comen cerebros y contraen enfermedades raras. Y esas son muy emocionantes y son geniales. Trabajos de secundaria sobre enfermedades y cosas así. Oh no, bien, ven al Oh, frente mira, por ahí está favor, te Steve. toca. Aquí. Veamos más asientos. Hay un ventilador atrás, es Steve. Oh, vale, ahí. Existen toda clase de enfermedades hechas para la televisión, pero cuando buscas la esencia básica de la miseria médica humana, no existe nada como la depresión. La depresión es absolutamente paralizante, es increíblemente generalizada y por ende importante de hablar. Voy a presentar hoy varios argumentos, pero uno fundamental es que básicamente la depresión es como la peor enfermedad que puedes contraer. Lo explicaré en un momento. Es devastadora, es sumamente común. Las estimaciones actuales son que el 15% de nosotros en esta sala tendrá una depresión mayor. En algún momento de nuestras vidas, eso no es bueno. También es mundial. La Organización Mundial de la Salud dice que es la cuarta causa de discapacidad. Causa de discapacidad en este planeta, y para el año 2025 será la número 2 después de la obesidad y los trastornos relacionados con la diabetes. Son malas noticias y se está volviendo más común, así que de lo que voy a hablar hoy son aparentemente dos temas muy diferentes y los uniré al final. Y el punto principal es que si vives dentro de solo uno de esos temas, no vas a entender esta enfermedad en absoluto. El primer tema siendo que tiene que ver la biología con la depresión, el segundo tema siendo que tiene que ver la psicología con ella. Está bien, así que empezando primero, dando una idea de los síntomas y de entrada tenemos un problema semántico, que es que todos usamos la palabra depresión en un sentido cotidiano. Recibes algunas malas noticias sobre algo, no eres capaz de reemplazar la transmisión de tu coche, alguien te decepciona enormemente y te sientes desanimado, deprimido, decaído unos días. Esa no es la versión de la que hablaré. La siguiente versión, tienes algún tipo de gran pérdida legítima, un revés, lo que sea, perder un trabajo, desempleo, la muerte de un ser querido, y estás extremadamente afectado por una sensación de malestar durante semanas después. Y luego sales por el otro lado, eso es más o menos de lo que hablaré. Pero aún más en lo que me enfocaré es en el subconjunto de individuos que cuando algo así ocurre, caen en este estado depresivo y semanas y meses después todavía no han salido por el otro lado. Terminología, la depresión cotidiana, que todos tenemos de vez en cuando esa clase de versión. La segunda, algo terrible sucede y te sientes terrible por un tiempo y luego sales por el otro. Del otro lado, una depresión reactiva, la tercera versión donde estás aplastado por largos periodos, una depresión mayor y lo que también ves con personas con depresión mayor después de un tiempo, no hace falta algo externo terrible para activar una de esas de nuevo. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Si tuviera que definir la depresión mayor en una frase, diría que es un trastorno bioquímico con componente genético y experiencias tempranas. Influencias donde alguien no puede apreciar las puestas de sol. Y de eso es de lo que trata esta enfermedad. Y cuando piensas en ello, esa es una cosa muy triste. Miras algunas de nuestras enfermedades principales. Alguien con cáncer. Alguien lisiado por una enfermedad cardíaca. Y ves las cosas más improbables. Alguien diciendo, bueno, obviamente no me alegra morir de cáncer, pero sin esta enfermedad nunca habría comprendido la importancia de los amigos, no me habría reconciliado con mi familia, no habría encontrado a mi Dios en un nivel completamente extraño. Casi me alegra que me haya pasado. Los humanos tienen esta capacidad asombrosa de obtener placer de lo más improbable. Dominios. ¿Qué podría ser posiblemente peor que una enfermedad cuyo síntoma definitorio es la incapacidad de sentir placer? Así,
en la parte superior de la lista. Anedonia, hedonismo, la búsqueda de placer. Anedonia, la incapacidad de sentir placer. Eso es de lo que trata una depresión. Y tienes a alguien que acaba de tener una gran suerte. Una relación buscada funciona bien, lo que sea, y no sienten nada. Una incapacidad de sentir placer, muy arriba en la lista. ¿Qué más? Pena, culpa, y ahí es donde tenemos el problema semántico de nuevo, que es el tipo de depresión cotidiana. Algo sucede, nos desanima y por definición sientes alguna versión de pena. A menudo empezamos a obsesionarnos con algo miserable que hicimos a alguien hace 12 años y una especie de desesperación. Cuando estás hablando de depresión mayor, la pena y la culpa pueden ser tan severas que realmente adquieren una cualidad delirante. Bien, no delirante como un esquizofrénico, escuchando voces. Trastorno del pensamiento, pero un estilo de depresión extrema. Déjenme darles un ejemplo. Un hombre de mediana edad, sano, de repente, sufre un infarto grave. Está en el hospital y la realidad es que se va a recuperar. Tendrá que cambiar su estilo de vida, pero lo hará. En lugar de recuperarse, cae en una depresión mayor. Esto transformó su identidad. De repente es un anciano y hay muchas cosas que no puede hacer. Cae en una depresión mayor, pero se está recuperando cada día. Su familia está ahí diciendo, mira, solo estás deprimido, te fortaleces. Los médicos dicen que te fortaleces, solo estás deprimido, sucede. El hospital es circular, tiene un pasillo que forma un círculo y un día la familia está ahí diciendo, te estás fortaleciendo, mira, las enfermeras dijeron que ayer diste una vuelta al hospital y hoy diste 2. Estás mejorando, te estás fortaleciendo y la persona dice, no entienden, hicieron algunas obras anoche, cerraron el pasillo exterior y abrieron uno pequeño, así que las 2 versiones de esta, de 2 vueltas, son más cortas que la grande. Me debilito, voy a morir, no tengo esperanza. Es como esperar que alguien crea que anoche fuimos como castores cavando muros para hacer esto. Este era el padre de un conocido mío, un ingeniero estructural. Así se ve un ingeniero estructural cuando delira hasta el punto de decir que este es un mundo en el que todo empeora inevitablemente. La depresión se basa en eso. Siguiente. Por supuesto, uno de los síntomas más dramáticos y terribles de la depresión, la autolesión, depresivos mutilándose, altas tasas y por supuesto, lo más notorio, el suicidio, riesgos de suicidio, y eso es absolutamente trágico. Y los adolescentes, adultos jóvenes, junto a accidentes, es la principal causa de muerte. Malas noticias. Otro conjunto de síntomas que resultan ser importantes, algo llamado retraso psicomotor. Todo es agotador. Es agotador hacer cosas, es agotador pensar cosas. Estabas ahí y no puedes lavar la ropa porque ¿dónde está la cesta? Tienes que buscar cambio para la máquina y conseguir detergente y simplemente es demasiado, todo es demasiado y caes en un estado de parálisis. Algo muy interesante, tienes a alguien gravemente deprimido, hasta la hospitalización. Y cuando están totalmente paralizados con el retraso psicomotor, ese no es el momento de preocuparse por el suicidio. Es alguien que tiene suficientes problemas para levantarse de la cama y vestirse cada día. No va a averiguar cómo destrozar el colchón del hospital y hacer una soga con él. Donde tienes problemas es cuando alguien empieza a mejorar de una depresión grave. Cuando están empezando a salir, ahí es donde el retraso psicomotor se alivia y de repente tienen energía para hacer algo catastrófico. Ahí es cuando la gente está bajo vigilancia. De suicidio, cuando tienes médicos bien orientados. Siguiente. Algo realmente interesante y en muchos sentidos, el punto que quiero recalcar aquí una y otra vez, es algo con lo que las personas con depresión luchan constantemente. Volviendo a la semántica, todos nos deprimimos, nos pasan cosas malas, todos nos deprimimos, nos sentimos mal, nos sentimos retraídos, sentimos una especie de pena y no disfrutamos mucho y nos retraemos y luego mejoramos. Nos adaptamos, sanamos, lidiamos con las cosas de la vida. ¿Qué es lo que te pasa a ti que no puedes hacer eso? Y hay una sensación latente, dado que todos tenemos periodos de estar deprimidos y salimos de ellos.
Cuando miras a personas que en cambio caen y se quedan ahí hasta este punto paralizante, hay siempre esa pequeña voz entre líneas de vamos, anímate, todos lidiamos con este tipo de cosas. Argumentaré aquí que la depresión es un trastorno biológico tan real como la diabetes juvenil, y no sientas a un diabético para decirle, vamos, ¿qué es eso de la insulina? Deja de bañarte en tu seno, anímate, verás que esto es tanto un trastorno biológico. Parte de lo que aclara esto son síntomas llamados vegetativos. Los cuerpos de los depresivos mayores funcionan de manera diferente. Primer conjunto de síntomas. Sin sorpresa, mucha gente tiene problemas para dormir cuando tiene depresión. Hay un patrón en personas con depresión mayor, lo que pensarías que sabes que estás deprimido, tienes problemas para dormir, das vueltas. Eso no es lo que ves en un depresivo mayor. En cambio, te despiertas temprano, te despiertas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, estás agotado pero no vas a dormir. Despertar temprano, terminas en una sala de emergencias en algún lugar, sala de emergencias, profundamente deprimido, y el médico debería preguntarte, ¿cómo ha sido tu sueño? ¿Tiendes a despertarte temprano? ¿Despertar temprano? Signo clásico. Algo adicional que haces mientras duermes. El sueño no es un proceso monolítico, hay diferentes etapas del sueño, sueño de ondas lentas, sueño profundo, sueño REM, todo eso. Hay una estructura, una arquitectura en cómo dormimos, ciclos de 90 minutos mientras pasas por las distintas fases, miras el cerebro de alguien con depresión mientras duerme y estas fases están completamente desordenadas, toda la estructura del sueño se arruina por completo. Observa a alguien cuando duerme profundamente y su cerebro duerme de forma distinta. Esto no es un vamos, deja de mimarte, esto grita biología. Más versiones de esto. La mayoría de nosotros, cuando nos sentimos un poco decaídos, comemos más bajo la creencia general de que cuando te sientes poco amado, los carbohidratos te hacen sentirte mejor. Y curiosamente, existe una química cerebral para eso. Los carbohidratos reducen la liberación de hormonas del estrés, así que si estás deprimido por algo, comes más. Eso no es lo que se observa en la depresión mayor, donde hay disminución del apetito. Otra cosa que se observa es la activación de la respuesta al estrés, una clase de hormonas del estrés que están muy elevadas en personas con depresión mayor. También tienes una sobreactivación de algo llamado sistema simpático, nervioso, adrenalina, sobreactividad de estos componentes de la respuesta al estrés, y eso es realmente importante porque observas a alguien con depresión mayor que está simplemente atrapado en este retraso psicomotor y existe la tentación de empezar a verlos como algún tipo de criatura invertebrada donde estás tan agotado que ni siquiera puedes levantarte de la cama. Es simplemente debilitante. En ese sentido, eso no es lo que ocurre durante la depresión. Lo que tienes en cambio es alguien cuyo cuerpo está combatiendo a través de su respuesta al estrés sobreactivada, una batalla enorme, todo ello ocurriendo internamente. Y el hecho de que observes cambios como estos te indica que esto no es solo estar tan agotado que no puedes activarte. Es alguien cuyo cuerpo está teniendo una respuesta masiva al estrés 24/7. Hay una batalla enorme ocurriendo y es todo internamente. Aumento de la tasa metabólica, aumento del tono muscular. Todo esto de nuevo clamando biología. Lo último que indica mucha biología es que muchas personas con depresión mayor tienen patrones rítmicos en la depresión. Encontrarás a alguien donde caerán en depresión, donde tendrán 2 meses de síntomas extremos y severos, debilitantes, salen al otro lado y 1 año y medio después, el patrón exacto, 1 año y medio después, lo mismo. Hay personas que solo tienen depresiones en invierno, algo conocido como trastorno afectivo estacional, SATS, y esta es alguien a quien le sucede algo horrible en junio y se siente un poco triste durante un par de semanas, sale al otro lado y no sucede nada en enero y caen en una depresión y son hospitalizados durante 1 mes y medio, tal como cada enero durante los últimos 10 años, y ves eso, y eso es todo, sobre relojes biológicos que están desajustados. Ahí está, es biología, esto no es un vamos, anímate. Bien, así que espero que lo que eso empieza a introducir es la noción de que entre todos estos síntomas debilitantes, estos son sobre biología, son cuerpos funcionando de forma diferente. Así que comenzando a enfocarnos más en la biología de esto, qué está sucediendo en el cerebro, en la depresión mayor. Lo que empezaré
entres en pánico si no estás familiarizado con esto y no has querido pensar en ciencia desde la escuela secundaria. Cosa, tienes dos células cerebrales, tienes dos neuronas. Espera. La manera en que hablan entre sí, en realidad no se tocan. Para que una neurona envíe un mensaje a otra, necesita liberar un mensajero químico que va flotando por aquí y hace algo u otro a esta neurona, mensajero químico llamado neurotransmisor. Y aquí tenemos un caso de esto. Y por ley, todas las neuronas van de izquierda a derecha, así que esta es una célula. Es todo excitado, está tratando de pasar algunas noticias a esta neurona. Hay un espacio en medio llamado sinapsis, y lo que esta está haciendo, porque está toda excitada, tiene estos pequeños globos de agua llenos de neurotransmisores. La señal de excitación llega, descarga los neurotransmisores, ellos van flotando a través de la sinapsis, se unen a un receptor allí y entonces de repente algo cambia en esta neurona. Así es como las neuronas hablan entre sí. ¿Cuántos tipos diferentes de neurotransmisores hay? Probablemente cientos. Y lo que será relevante aquí es que en la depresión hay solo un puñado de ellos que parecen estar implicados. Primer neurotransmisor, algo llamado norepinefrina. La norepinefrina se implicó por primera vez en la depresión a principios de los años 50, a principios de los 60 más bien, que era la evidencia en ese momento. La primera generación de fármacos antidepresivos se había desarrollado, algo llamado inhibidores de la MAO. ¿Qué hacen ellos? Bien, tenías tus neurotransmisores liberados, la neurona está excitada. ¿Qué hacer? Sale, hace lo suyo con los receptores y luego tienes que limpiar. Es como se libera todo en la sinapsis. ¿Qué haces entonces? Tienes dos opciones. Puedes tomar el neurotransmisor y ser ecológico. Puedes reciclarlo. Puedes volver a captarlo y meterlo de nuevo en uno de estos. Puedes hacer este negocio de reciclaje o puedes ser terrible y por tu huella de carbono tirar el neurotransmisor. Hay enzimas por aquí que lo descomponen y lo tiran por el inodoro. ¿Qué es el inodoro? Hacia tu líquido cefalorraquídeo, tu torrente sanguíneo, orina, lo que sea. Así que reciclas o degradar esto. Entonces, ¿qué hacen estos inhibidores de la MAO? Inhiben la actividad de esta enzima que descompone la norepinefrina. Vale, ¿cuál es la lógica ahí? Inhibes la actividad de esta enzima, no descompones la norepinefrina, así que simplemente flota por ahí y a falta de cualquier otra cosa que hacer, golpea el receptor una segunda vez, una tercera y una trillonésima vez y de repente la depresión de alguien desaparece. ¿Cuál es tu teoría? Tiene que ser en ese punto. Oh, apuesto a que no salía suficiente norepinefrina. Encuentras un medio para aumentar la señalización, alguien mejora y ahora planteas la hipótesis de que hay un problema con muy poca norepinefrina. A finales de los años 60 apareció otra clase de antidepresivos, los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué hacen? Esencialmente lo mismo. Lo que hacen es obstruir esta bomba que recicla la sustancia. La norepinefrina no sale de la sinapsis, no tiene nada que hacer. Golpea el receptor, segunda, tercera, décima vez, la persona se siente mejor. Oh, creo que el problema en mi teoría es que sale muy poca norepinefrina. Así, la hipótesis de la norepinefrina. Más evidencia a favor. Hay clases de fármacos que disminuirán la liberación de norepinefrina. ¿Por qué querrías hacer eso? En algunas partes del cuerpo, un exceso de norepinefrina tiene algo que ver con la presión arterial alta, así que tomas una clase de fármacos, algo llamado reserpina, y lo que hace es desintegrar estos elementos. Así no liberas tanta norepinefrina. Un efecto secundario importante al reducir la presión arterial de alguien de esa manera es que caen en una depresión, así que tomas a una persona deprimida, encuentras una forma de aumentar su norepinefrina. Señalización. Se sienten mejor. Tomas a una persona normal, reduces su señalización de norepinefrina, se deprimen, tiene que haber un problema aquí de muy poca norepinefrina. Así que eso es increíblemente convincente. Así que en este punto lo que tienes que decir es, vale, genial, eso es convincente, eso es irrefutable. ¿Qué hace la norepinefrina? Y la gente lo descubrió en los años 50 y tiene algo que ver con esto. Tomas una rata y tomas una parte determinada del cerebro. Pones un electrodo ahí donde puedes estimular las neuronas. Puedes obligarlas a hablar entre sí cuando de otro modo no tienen nada que decir. Estimulas esta vía y lo que haces es hacer a una rata increíblemente feliz. Así que, por supuesto, la pregunta es, ¿cómo se hace? Cuando te vas a dormir, lo que haces es hacer que trabaje para ser estimulada allí.
Presiona una palanca, la presiona 25 veces y recibe un pequeño zumbido allí, y lo hace otra vez. Las ratas trabajarán hasta morir para ser estimuladas en esta área. Es mejor que la comida, es mejor que el sexo. Si son adictas a una droga y están pasando por abstinencia, es mejor que la droga. Y lo que ves es que esto media el placer puro, y esto se llamó la vía del placer en los años 50. Así que, por supuesto, lo miras y luego lo que tienes que decir es, oh, tenemos la misma vía, puedo hacer una nueva, puedo hacer una segunda. Así que la gente estaba mirando y vio exactamente lo mismo en humanos, y esto sería durante la neurocirugía, una especie de técnicas neuroquirúrgicas clásicas, no anestesias a la persona, el cerebro no siente dolor. Una vez que has anestesiado la piel y el cráneo, pasas por ahí y realmente puedes mantener a alguien despierto durante la cirugía. Y solían necesitar hacer eso porque pones tu pequeña aguja en una parte del cerebro y la persona mueve su brazo y en otra parte y dicen la lesión punzable, así que estamos en un mapa de carreteras y dice, vale, ve 3 neuronas y haz un giro a la izquierda. La gente tenía que hacer eso, así que fue alrededor de principios de los años 60 que la gente comenzó a estimular la misma área en el cerebro humano, y es increíble. Tenías transcripciones de esto, lo lees y la persona dice cosas como, oh, eso es genial, es como el sexo, pero sabes, cuando tienes esta picazón y finalmente logras rascarla, es como volver a la cama, y sabes, recuerda cómo en otoño salías a jugar entre las hojas y mamá te llamaba y hacía galletas y luego te ponías tus pijamas con pies, simplemente siguen y siguen. Para que esto suceda, el mismo tipo de tema exacto que en una rata. Fue alrededor de esa época que la gente descubrió que en esta vía se utiliza norepinefrina. Ajá, así que si tienes una escasez de norepinefrina en esa parte del cerebro, ¿qué acabas de explicar? Esa es la pérdida de placer. Genial, totalmente convincente. Aquí están todas las razones por las que no deberías estar convencido. Los problemas comenzaron a surgir. El primer problema era que hay algo extraño con el curso del tiempo. Tú añade los fármacos que mencioné y la norepinefrina cambia en 1 hora. Das eso a un deprimido y no mejora en un par de semanas. Si algo no funciona, eso era misterioso. El siguiente problema fue que resultó que la norepinefrina es útil en esta vía. Otro neurotransmisor resultó ser más importante, llamado dopamina. La cocaína actúa en los sistemas de dopamina, así que la norepinefrina es un actor menor en esto, pero el mayor problema llegó a finales de los 80, con la introducción del Prozac. El Prozac es un ISRS, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que actúa en un sistema distinto llamado serotonina. Hace lo mismo pero detiene la recaptación aumentando la señalización. Cuando das un Prozac, la gente mejora, así que supongo que había poca serotonina. Fue una época de ataques constantes de la gente de la serotonina a los de la norepinefrina. Una gran controversia y de repente, ¿por qué no podemos llevarnos bien? Parece interesante que quizás tenga algo que ver con norepinefrina, serotonina y dopamina, todos tomados de la mano. Y eso es exactamente lo que ocurre. La mejor evidencia en este momento, siendo simplista, es que la dopamina tiene algo que ver con la anedonia. Falta de dopamina. La ausencia de norepinefrina tiene que ver con el retraso psicomotor. La ausencia de serotonina es este sentido obsesivo de duelo. Curiosamente, puedes tener una necesidad obsesiva de mantener tus utensilios simétricos y lavarte las manos 8 horas al día. El trastorno obsesivo compulsivo mejora con ISRS como el Prozac. Sea lo que sea, estás perseverando como loco. Aumentar la señalización de serotonina ayuda. Tienes 3 neurotransmisores relevantes para el placer, el retraso psicomotor y otras pistas en el campo. Hay un neurotransmisor llamado sustancia P, y la sustancia P trata sobre el dolor. Como pincharte el dedo, en tu médula espinal hay neuronas liberando sustancia P, hablando entre sí.
Trata sobre el dolor, sobre síndromes de dolor crónico, sobre quemaduras en todo el cuerpo. Todos sabían esto. Y luego se descubrió que si obtienes un fármaco que disminuye la señalización de la sustancia P, a veces los depresivos mejoran. ¿Qué sugiere eso? No es solo una metáfora de la depresión o el dolor psíquico. Tu cuerpo usa la misma química cerebral para sentir esto. Dolor psíquico de la depresión, como decirte, oh, me golpeé el dedo del pie. Interesantes similitudes. Bien, tenemos algo sobre la neuroquímica. ¿Qué tal la neuroanatomía, la estructura del cerebro? Y lo que tienes aquí es el cerebro humano. Es exactamente como se ve, viene en 3 colores, y esta fue la formulación que surgió durante los años 40, llamada el concepto del cerebro triuno, lo que significa que una vez más, aquí abajo en la base, tenemos la parte realmente aburrida y básica del cerebro, y como se denominó, esta es la parte reptiliana del cerebro. Toma un lagarto y es básicamente lo mismo ahí abajo. ¿Qué hace esta parte del cerebro? Cosas regulatorias aburridas. Mide tus niveles de glucosa en sangre, o si tu presión arterial ha bajado, envía una señal para tensar tu sangre. Vasos, solo problemas de plomería totalmente aburridos. Encima hay una región cerebral mucho más interesante, llamada sistema límbico. El sistema límbico trata sobre la emoción. No ves un sistema límbico grande hasta los mamíferos. Los lagartos no son famosos por sus vidas emocionales. El sistema límbico trata mucho más sobre cosas emotivas. Miedo, lujuria, ira, rabia, intensidad y Dios sabe qué más. Lo que tienes ahí son todo tipo de formas en las que el sistema límbico habla con esta parte del cerebro y lo que hace es que en lugar de estar hemorragiado eres algún alce y hay otro alce aterrador ahí que te tiene alterado y tú empiezas a secretar hormonas del estrés. Es tu sistema límbico diciendo, no me gusta ese tipo. Hay medios por los cuales tu parte emocional del cerebro puede hablar con lo de abajo. Luego tienes el área realmente interesante arriba, la corteza. La corteza, todo tipo de criaturas tienen cortezas, nosotros tenemos más que nadie. Es esta área enormemente expandida y en los primates proporcionalmente tenemos la más grande. ¿Qué hace la corteza? Te hace hacer tus impuestos, procesa información visual y te dice, ajá, eso es, ya sabes, punk rock, y eso no es Beethoven, todo tipo de cosas sensoriales asociadas con la corteza. Pero luego hay una parte interesante de la corteza que es muy relevante para esto. Bien, supongamos que terminas la clase, sales afuera, inesperadamente te embiste un elefante. ¿Qué vas a hacer? Vas a activar tu estrés. Respuesta: es posible que sientas una sensación de duelo. En ese momento podrías retraerte. Hay retraso psicomotor y el apetito desaparece. Los planes para cenar o el sexo quizás no sean lo más atractivo en ese contexto. Estás teniendo una respuesta de estrés ante el tipo de insulto que esto parte del cerebro piensa. Así que, ¿qué es una depresión? Te sientas y piensas en niños en campos de refugiados, piensas en la mortalidad inevitable de tus seres queridos, piensas en lo que sea y de repente tu cuerpo hace exactamente lo mismo que si fueras corneado por un elefante. Y lo que ocurre ahí es que tienes los sentimientos, el tipo de cosas depresivas abstractas, y esta parte del cerebro es capaz de hacer que el resto del cerebro siga la corriente como si esto fuera un elefante corneándote, a un nivel totalmente simplista. De lo que trata la depresión es de la corteza susurrándole al resto del cerebro que esto es tan real como si te hubiera atacado físicamente un depredador, y entonces activas el mismo proceso a un nivel muy simplista. La depresión es una corteza con demasiados pensamientos tristes que logra que el resto del cerebro la siga. Bien, así es como se piensa en la depresión, lo cual es sumamente simplista. Podrías idear un tratamiento sumamente simplista para la depresión, que es tomar unas tijeras y separar esa parte del cerebro, y estás libre. Oh, sí, claro, bueno, eso es ciertamente un avance en la medicina. Es un procedimiento médico llamado cingulotomía. La parte de la corteza llamada cingulotomía anterior o un corte del haz cingular, y lo que haces es cortar esta vía.
y las personas se sienten menos deprimidas en ese momento. Bien, ¿cuándo ocurre esto? Es alguien en quien todo tipo de medicación y terapia y electrochoques, todo se ha probado y siguen en el hospital estatal cortándose las muñecas cada 3 meses. Ahí es cuando la gente prueba esto, y lo sorprendente de esta medida desesperada es que la gente se siente menos deprimida en este momento. Bien, así que en ese punto podrías observar eso y decir, bueno, hay algo más sobre estas personas cuando has pasado por ahí y simplemente has cortado. Ten en cuenta que esto no es una lobotomía frontal, pero en su lugar, estás desconectando aquí. ¿Qué más sucede con alguien cuando acabas de desconectar parte de la corteza del resto del cerebro? En la medida en que la corteza genera cosas abstractas, pensamientos tristes y arrastras al cerebro, quizás la corteza genera pensamientos placenteros. ¿Has eliminado la capacidad de alguien para sentir placer abstracto? Absolutamente. Así que de repente te pones a escribir un gran trabajo de filosofía. Es importante que tengamos dolor para sentir placer. Esto es una tontería. Tomas a alguien que es candidato para este procedimiento de vuelta en el hospital estatal con la muñeca cicatrizada, y esto no es alguien sintiendo mucho placer abstracto de todos modos. Así que, ¿qué nos dice esto? ¿Se te ocurre una explicación ridículamente simplista de que, haces imposible que esta parte triste del cerebro susurre pensamientos tristes al resto del cerebro? Los mejores expertos en el campo, pensando en esto, no pueden encontrar nada mucho más sofisticado que eso. Eso nos dice algo sobre la estructura cerebral de la depresión. Último punto de biología aquí, las hormonas. ¿Qué tienen que ver las hormonas con ellas? Un dominio muy importante de las hormonas. Tomas a alguien y están teniendo problemas con la clase de hormonas tiroideas. De lo que tratan las hormonas tiroideas es mantener tu metabolismo, mantener tu cuerpo lo suficientemente caliente, todo ese tipo de cosas. Si tienes una deficiencia grave de hormonas tiroideas, muchas cosas suceden, incluyendo que caes en una depresión mayor. El hipotiroidismo se asocia a la depresión mayor. Hay una enfermedad autoinmune llamada Hashimoto que implica problemas de secreción tiroidea y es una característica básica de ella. Y alguien llega, lo diagnosticas, le das niveles normales de hormonas tiroideas y entonces su depresión desaparece. Muchas lecciones con eso. La primera es que las mejores estimaciones son que alrededor del 20% de las depresiones mayores son síndromes hipotiroideos no diagnosticados. En cambio, el siguiente que demuestra es que es mejor, cuando alguien está pensando en tu estado psiquiátrico, es mejor tener a alguien ahí que esté pensando en tu nutrición, tus niveles hormonales. Nada de lo que sucede aquí es independiente del resto del cuerpo, así que un gran papel para las hormonas tiroideas. Siguiente campo hormonal relevante. Tomas a las mujeres y tienen una mayor incidencia de depresión mayor que los hombres, aproximadamente el doble de la tasa. Además, las mujeres son más vulnerables a la depresión en momentos de su vida reproductiva, tras dar a luz, una depresión posparto, alrededor del momento de tu periodo, alrededor del momento de la menopausia. Todo esto grita biología. Así que observas por qué las mujeres tienen elevado tasas de depresión. Hay biología y muchas otras escuelas de pensamiento que han influido. Hay algunas con marcos más sociológicos. La falta de control puede causar depresión. En sociedad tras sociedad, las mujeres tradicionalmente tienen menos control. Hay otra escuela que se enfoca en un cierto estilo de diferencias emocionales que ves entre los géneros. En promedio, las mujeres tienden a rumiar más sobre lo emocionalmente perturbador, cosas en las que enfocarse. Esto suena totalmente estereotipado y cuando haces los estudios hay solapamientos entre individuos, pero en promedio lo que ves son estudios donde alguien acaba de pelear con un amigo cercano. ¿Y qué hacen las mujeres cuando eligen entre varias actividades? Eligen llenar cuestionarios sobre cómo conocieron a su amigo, la edad de la relación, si el amigo tiene un buen matrimonio. Haces lo mismo con hombres y llenan cuestionarios sobre trivia, preguntas sobre la guerra civil y por supuesto, de nuevo, hay variación individual. Esto es muy estereotipado, aunque en promedio las mujeres rumian más sobre emociones perturbadoras que los hombres. Eso es ciencia sólida. Lo que no es sólido es la especulación de que si rumias sobre malos sentimientos eres más propenso a
La depresión, ese es todo el argumento de la regulación emocional, pero vuelves a ese asunto de que las mujeres están más en riesgo de depresión 2 semanas tras dar a luz, periodo de menopausia, y todo eso tiene que ver con las hormonas. Y ahora hay una enorme literatura que tiene que ver con los efectos del estrógeno y la progesterona, y probablemente lo más importante, la proporción de estrógeno a progesterona y lo que está pasando alrededor del periodo de dar a luz. Los niveles de esto simplemente se están disparando por todas partes y la sensación es que algo se desequilibra con las proporciones ahí, y todo sobre la proporción de estrógeno y progesterona puede cambiar los receptores de neurotransmisores, la recaptación, lo que sea, la depresión. Va a resultar ser a este nivel básico. El estrógeno y la progesterona pueden hacer algo al respecto. Clase final de hormonas que son relevantes. Una clase de hormonas liberadas durante el estrés. ¿Cuál es la hormona del estrés más famosa? La adrenalina es una hormona vastamente sobrevalorada. Hay una hormona del estrés mucho más importante, una clase de hormonas del estrés llamadas glucocorticoides, salen de tu glándula suprarrenal. La versión humana es la hidrocortisona, también conocida como cortisona. Secretas estos glucocorticoides cuando hay estrés. Miras a personas con depresión mayor y cerca de la mitad tienen niveles elevados de glucocorticoides por las nubes. Algo está desequilibrado con la regulación de la hormona del estrés durante la depresión. ¿De qué se trata eso? Eso vuelve a que las personas con depresión no son invertebrados en sus camas, son cuerpos sometidos a respuestas de estrés masivas. Hay una enorme batalla emocional ocurriendo, todo dentro de sus cabezas, así que niveles elevados de hormonas del estrés. Lo que está muy claro es que te expones a una gran cantidad de glucocorticoides y ahora tienes más riesgo de depresión. Tomas a personas y estadísticamente, antes de su primer episodio depresivo mayor, ocurre algo terriblemente estresante. Ahí es donde ocurre, y este es el grupo de personas que se quedan ahí mucho más tiempo. Tienes uno de esos primeros episodios depresivos debido a algún evento estresante, sales eventualmente, no tenías más riesgo de depresión que nadie más. Llega un segundo factor estresante mayor y caes en una depresión. Sales por el otro lado sin más riesgo de depresión, alrededor del cuarto o quinto. Depresión inducida por estrés, algo sucede y las cosas comienzan a ciclar por sí solas y ya no necesitas un factor estresante mayor para causar que te pongas deprimido. Ahí es cuando los relojes fallan, esa es la transición. El estrés mayor puede predisponerte a la depresión, más evidencia. Hay una enfermedad llamada enfermedad de Cushing, donde las personas secretan montones de este glucocorticoide. Las personas con Cushing se deprimen. Hay enfermedades donde se tratan con muchos glucocorticoides, se deprimen. ¿Qué están haciendo los glucocorticoides? Un montón de ellos. Y tu cerebro se agota de dopamina y vuelves a este dominio. Eso es. Probablemente tu química. ¿Cómo lo hiciste? Bien. ¿Qué tenemos en este punto? Tenemos algo sobre la química cerebral y la depresión. Tienes algo sobre hormonas. Tú eres un psiquiatra biológico de pura cepa y eso es todo lo que necesitas saber sobre el tema. Vas a ser lamentablemente malo para hacer que alguien mejore, porque todo este conocimiento termina siendo efectivo para tratar tal vez al 30 o 40% de los depresivos. La gran mayoría de las personas, los antidepresivos no hacen mucho. Allí, todo lo que tienes es biología moderna de vanguardia y eso no es suficiente. Así que lo que haré aquí es hablar sobre la psicología de la depresión, porque es mejor que tengas esa parte en la historia, o de lo contrario, eres absolutamente inútil. Comenzando, pido disculpas aquí, pero realmente tengo que decir el nombre de Sigmund Freud, muy relevante para la depresión. Freud en su momento lidió con este rompecabezas sobre la diferencia entre que todos nos deprimimos y salimos adelante. Y el subgrupo de personas que colapsan, un término vienés de fin de siglo para quienes terminan sumidos en el duelo. Uno vive un duelo y se recupera,
término vienes de fin de siglo para la depresión mayor, la melancolía, y Freud en este ensayo famoso preguntó por qué un subgrupo de nosotros cae en ella y qué diferencia el duelo de la melancolía, y él planteó algo muy interesante. Modelo, según Freud, tienes sentimientos encontrados y ambivalencias sobre todos a quienes amas, los odias, les guardas rencor, los anhelas, los rechazas y todo lo freudiano. En esta visión freudiana, has perdido a un ser querido, que también puede ser un concepto amado, una meta amada, una cosa amada. Has perdido a un ser querido. Lo que sucede entonces es que en la mayoría de las personas puedes enfocarte en el amor y el sentido de pérdida, haces el duelo y sales al otro lado. En la visión de Freud, la melancolía trata sobre el subgrupo de personas que no pueden poner los sentimientos negativos en segundo plano y en cambio están inundadas de el amor, el odio, el arrepentimiento, el dolor, el deleite y todo eso. Y la depresión es este tragar, esta pérdida melancólica y las ambivalencias que tienes sobre el ser querido perdido. Explica muchísimo, no es de extrañar que tengas el duelo, pierdas a alguien y pases por el proceso de duelo y solo una cosa está mal, has perdido a este ser querido, pierdes a alguien con melancolía y dos cosas han sucedido, has perdido al ser querido y ahora has perdido la oportunidad de arreglar las cosas. No es de extrañar que tengas la culpa. Estás sentado ahí diciendo, gracias a Dios, finalmente terminé con esta persona. Nunca controlarán mi vida. ¿Cómo puedo pensar algo así? Una culpa paralizante, repentina y todo tipo de otros síntomas. Y de esto surgió esta maravillosa frase. La depresión es agresión que se vuelve hacia adentro porque no tienes a nadie más ahí afuera con quien tener estas discusiones. Esta es la persona a quien más has amado, más has odiado, nunca dijiste las cosas que necesitabas escuchar y golpeando la puerta para lograr finalmente poder decírselo y ahora has perdido esa oportunidad para siempre y todo lo que puedes hacer es internalizar toda esa agresión vuelta hacia adentro. No es de extrañar que no sientas mucho placer, no es de extrañar que estés secretando hormonas del estrés, no es de extrañar que estés sin levantarte de la cama tan fácilmente con todo ese asunto del retraso psicomotor. Esta frase realmente poderosa de agresión vuelta hacia adentro. Eso es genial. Lo que no es genial es cómo diablos conviertes los sentimientos ambivalentes freudianos en algo sobre neuroquímica, o como que tienen las proporciones de estrógeno y progesterona que ver con las proporciones de amor y odio. Es genial, se siente muy intuitivo, pero no puedes hacer ciencia moderna sobre eso, lo cual es el problema con las mejores partes de Freud. Ok, así que en cambio necesitas cambiar a mirar la psicología experimental y entender cuál es la psicología del estrés, qué es lo que hace que los estresores psicológicos sean estresantes, y la literatura ahora muestra que ante la misma miseria externa te sientes más estresado, activas una respuesta al estrés, tienes más riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés si no tienes salidas para la frustración causada por el estresor, si sientes que no tienes control sobre lo que sucede, no tienes previsibilidad sobre cuándo ocurre y no tienes el hombro de nadie para llorar. De esto trata el estrés psicológico y la depresión son extremos patológicos de esto. Caes en la frase de la psicología cognitiva de ¿qué es una depresión? Es indefensión aprendida, es aprender a ser indefenso. Algo malo te sucede a ti, una rata recibiendo descargas de vez en cuando, a ti, un humano experimentando una pérdida, y lo lógico que deberías hacer es aprender que esto es terrible. Cuando estoy en esta situación no hay un mundo entero, me siento terrible, pero esto no es el mundo entero. Y una depresión mayor es que te sientas ahí y eres esa rata, recibes descargas incontrolables, pero en otro entorno, solo con presionar una palanca o un par de veces evitas las descargas. No te molestas porque aprendiste a ser indefenso, igual que en la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la indefensión aprendida? Es tomar una circunstancia donde, por lógica, deberías decir, esto es terrible, pero no es el mundo entero, y hacer esta distorsión cognitiva y decidir que esto es efectivamente el mundo entero y no tengo control. Siempre estoy indefenso, siempre estoy desesperanzado. Esta es la psicología de lo que trata una depresión. En ese punto no tienes problemas para ver cómo terminas aquí, los efectos del estrés en la dopamina y todo eso. Ok, tenemos dos extremadamente diferentes puntos de vista sobre la depresión, cosas biológicas modernas y este mundo totalmente diferente de
psicología, pérdida, falta de control. Una versión de esto, uno de los hallazgos más confiables en toda la epidemiología de la depresión, es perder a un padre por muerte cuando tienes menos de 10 años de edad, y por el resto de tu vida estás más en riesgo de una depresión mayor. Esto tiene mucho sentido. Gran parte de lo que ocurre durante tus primeros 10 años de vida es aprender sobre causa y efecto. Aprender es este mundo donde tengo algún tipo de eficacia o control, y acabas de aprender de la manera más terrible que hay cosas que no puedes controlar y a veces son terribles. ¿Y qué acabas de aprender? Hay muchas razones por las que uno puede sentirse indefenso, y estás mucho más cerca de este borde, de este precipicio de indefensión aprendida para el resto de tu vida, un modelo muy poderoso de eso. Tienes la biología, tienes la agresión freudiana vuelta hacia adentro que parece correcta, pero no puedes hacer ciencia moderna. Tienes este mundo. ¿Cómo empiezas a unir este mundo y aquel otro mundo? Y el vínculo crítico resulta ser el estrés. El estrés es la intersección de ambos en un dominio muy interesante. Bien, la depresión es un trastorno genético. ¿Qué quiero decir con eso? La depresión tiene cierto grado de heredabilidad. La depresión tiende a darse en familias. La depresión se da de forma más fiable a medida que observas a los más cercanos. Y más cercanos, miras a gemelos idénticos, y si uno tiene depresión, el otro tiene un 50% de probabilidad. Hermanos completos no idénticos, 25%, medio hermano, 8%, alguien de la calle 2%, 50% al compartir genes idénticos. ¿Qué nos dice? Eso muestra que es un trastorno genético. ¿Qué más te dice eso? Si tenemos un 50% de probabilidad, si tienes todos los genes en común y un 50% de no tener depresión, los genes son importantes, pero no son más importantes que otros componentes. Los genes y la depresión no son inevitabilidad, son vulnerabilidad. Así que, ¿cuál es la vulnerabilidad? Hace unos años la gente descubrió un gen particular que es realmente relevante para si tienes o no depresión. ¿Qué fue emocionante de eso? Fue un hallazgo muy claro que desde entonces ha sido replicado. ¿Qué más fue emocionante de eso? Tenía sentido, no era un gen extraño que tuviera algo que ver con cómo funciona el dedo gordo del pie. Era un gen que tenía algo que ver con la serotonina y era un gen relevante para la recaptación. El punto principal es que este gen viene en dos versiones. Cada uno de nosotros tiene una versión e inmediatamente obtienes esta predicción. Las versiones deberían predisponer a la depresión. Una de ellas debería meterte en más líos. ¿Cómo se ve cuando lo estudias? El primer artículo que informó esto hace unos años, y sospecho que terminará siendo visto como el artículo más importante en psiquiatría biológica en un cuarto de siglo. Este fue este estudio masivo donde un grupo de investigadores observó a 17,000 niños creciendo en Nueva Zelanda, siguiéndolos año tras año y observando la composición genética de estos individuos, y luego preguntando en sus 20 años quién tiene problemas con depresión mayor, y luego preguntando, esta pregunta crítica, ¿qué tiene que ver con este gen? La versión de ese gen que te mete en problemas por toda lógica va a prepararte para más depresión. ¿Estás más en riesgo de depresión si tienes la versión mala del gen? Y vuelve el hallazgo que es no aumenta tu riesgo. Miras aquí y cuál es tu probabilidad de depresión. Y tienes la buena versión y es así de probable, y tienes la versión mala y es así de probable. No marca una diferencia a menos que algo más esté sucediendo. A menos que tengas un historial de exposición a factores estresantes importantes, y lo que puedes hacer es cuantificar cuántos factores estresantes importantes ha tenido alguien durante su infancia, su desarrollo. Eso incluye divorcio, abuso físico y muerte de un familiar, todo eso. Y lo que ves es en los individuos que tienen la buena versión del gen, a medida que tienes más y más historial de factores estresantes importantes, tu riesgo de depresión aumenta absolutamente. Ahora tú miras a las personas con la versión mala del gen y a medida que tienes más historial de estrés, tu riesgo de depresión hace esto,
y al mirar a el historial de estrés, una diferencia de 30 veces en la probabilidad. Esto no es que los genes controlen el cerebro, los genes controlan el comportamiento. Esto es un gen que es relevante para qué tan fácilmente nos levantamos después de que la vida nos ha tirado de espaldas, qué tan fácilmente nos recuperamos de los factores estresantes. ¿Cuál es la pieza final de esa historia? Los glucocorticoides regulan la función de este gen. Todas las piezas encajan maravillosamente, son lógicas, y de repente tienes una forma de tomar todo este mundo de componentes psicológicos del estrés y vincularlo con la bioquímica, un modelo integrado. Vale. Así que en muchos sentidos aquí es donde está el campo en este momento, y lo que debería haber quedado claro aquí, en medio de toda esta minuciosidad y datos y todo eso, es el papel del estrés y la intersección de la biología y lo psicológico, y la infancia como un momento importante para marcar cuán vulnerable eres a la depresión el resto de tu vida. Pero de nuevo, lo único que quiero enfatizar implícitamente todo lo que está a la izquierda de la pizarra es que esto no es un simple anímate, o que todos nos deprimimos. Este es un trastorno biológico tan real como lo es la diabetes, y eso es lo que más quiero que ustedes se lleven de aquí hoy. Y en el contexto de un entorno universitario, está plagado de depresión mayor. La comunidad de individuos de alto rendimiento está realmente plagada de depresión mayor. Está a nuestro alrededor, y en medio de que esté a nuestro alrededor, existe esta extraña inhibición corrosiva, vergüenza y incomodidad que tenemos con el mundo de las enfermedades psiquiátricas. Una de las mejores cosas, si eres un investigador de enfermedades, es que rezas por que un senador poderoso tenga a un ser querido con tu enfermedad, porque sufrirán y deberían obtener fondos especiales, grupos de defensa y todo eso, pero no para un trastorno psiquiátrico. Ese es el que la gente no menciona. Esta biología que grita, esta es una enfermedad devastadora en cualquier lugar y especialmente en una comunidad como esta, donde todos deben ser perfectos y funcionales, impecables y navegando por la vida. Esta es una de las enfermedades más difíciles de admitir, así que está ahí, en todas partes, y es biología, y no deberías estar más inhibido al admitir que tienes algo extraño con este tipo de gen de lo que estarías al admitir que tu páncreas no está funcionando, produciendo insulina. Así que déjenme parar aquí y desafortunadamente tengo que salir corriendo, de lo contrario tomaría preguntas, pero gracias. Para más información, por favor, visítenos en stanford.edu.